Hola, me presento, soy Fernando Varela. Estoy realizando el trabajo práctico final, que es la explicación acerca de lo que es un poco el tema de cómo es el periodismo hoy día con el manejo de las redes, del internet, cómo es el ciberperiodista, por así decirlo, en la actualidad, el cual se maneja de una manera diferente a como lo eran los periodistas en contextos anteriores. Más que nada porque este nuevo periodista está enmarcado dentro de lo que es el periodismo digital, básicamente. ¿Qué es lo que consiste? Hay que tener ideas claves de, por ejemplo, para poder entender en qué se maneja, digamos, hoy día. Lo principal, el periodista en Internet no es un buscador de audiencias, sino el animador de conversaciones, capaz de construir comunidades de intereses, conocimiento y relación significativa. No produce únicamente información para ser consumida, sino materiales para ser distribuidos, compartidos y modificados. Es lo que está aclarado en el libro de Gabriel Jaraba, que es un detalle muy importante a tener en cuenta, porque eso es lo que básicamente conforma al periodista en sí cuando se encuentra en esta red de redes, donde, por ejemplo, en las diferentes redes sociales, se dan comunidades, subculturas, subgrupos que tienen una participación activa y hasta inclusive saben más que el periodista en sí. Por ende, lo importante que tendrá que ser el hecho de manejar estas nuevas herramientas a las cuales confronta el periodista. Es decir, saber escribir información periodística respetando las normas, que eso es lo importante como tal, ya teniendo las ideas inculcadas para saber elaborar su trabajo. Pero dentro de lo que es los medios, tiene que saber titular textos, tiene que saber hacer y publicar fotografías, porque ya no solo es la parte escrita o no está solamente cerrado en un solo concepto mínimo, sino también hay que aclarar que está en un campo en donde es el campo audiovisual, es decir, puede meter imagen, texto, videos, fotografías, inclusive retroalimentación en los comentarios en las diferentes redes sociales. Tendrá que tener el manejo de los diferentes links o hipertextualidad, entre otras cosas, para poder tener en cuenta que si quiere un buen desarrollo de las redes, un buen desarrollo de todo lo que significa el trabajo periodístico en sí, es indispensable de que se adapte a los nuevos tiempos, a los cambios que produce en el día a día el avance tecnológico y más que nada la retroalimentación en las redes. Otro detalle importante que se destaca en el libro es esto. El periodista de Internet tiene una mente rápida, es hábil con las tecnologías, siente curiosidad por todo lo que sucede y es capaz de contarlo en un entorno que cambia continuamente, que es lo reiterativo de este concepto que puede que sea necesario decirlo tantas veces, pero es lo que realmente alimenta al periodista para que pueda tener ese manejo y ese campo de conocimientos. Pero la única forma de poder lograrlo es solamente leyendo, es decir, leer, leer y leer. Son las tres L que tiene que respetar sí o sí el periodista. Tiene que tener un gran caudal de conocimientos sobre todo tipo de cosas, porque no es solamente un envío de información, es inclusive el hecho de retroalimentar, es el hecho de darle a la gente esa noticia que es nueva, eso que alguien por ahí sabe algún que otro detalle y le puede agregar inclusive en comentarios y demás, porque lo que tiene es que constantemente se va avanzando y va avanzando en el ritmo que se da, inclusive minuto a minuto o de hora a hora, las noticias en sí se vuelven nuevas. Ya ni siquiera es como los diarios que, por ejemplo, hoy se escribe una cosa y mañana es otra la noticia. No, esto es constantemente. Esto puede ser minuto a minuto y el periodista tiene que estar adaptado a esa nueva situación, a ese nuevo entorno. Por ende, el oficio de periodista tiene que saber escribir bien en lo que es el Internet. Otro detalle que hay que tener en cuenta, hacer periodismo en Internet es ayudar a que la gente disponga de información fiable, contenidos de calidad, materiales relevantes para que puedan vivir mejor porque disponen de mejores opciones para conocer y por lo tanto decidir. Entonces hay que tener en cuenta esos puntos, tener en cuenta que la nueva forma de escritura es lo que hace realmente al nuevo periodismo. Pero ¿qué es lo necesario? Siempre.
Las 3 C principales. La escritura periodística se resume en ser claro, conciso y concreto. Siempre tener ese manejo del lenguaje, lo cual puede ser un riesgo en algunos casos, digamos, si no tenemos un buen manejo de cómo dar la información y más que nada en este contexto, porque es muy diferente a lo que se enfrenta cuando es formato radial o formato televisivo, sino que es más bien ya directamente desde el internet. Otro punto a destacar, como dice acá, este es el mayor riesgo del periodista, usar un lenguaje turbio y pobre. Hay que dedicar grandes esfuerzos a perfeccionarse en esto. El peligro no es la manipulación, el poder o las conspiraciones. El peligro para el periodista es la falta de claridad en su capacidad de ver y en su capacidad de contar. Nunca me cansaré de insistir en que nuestros antecedentes escolares y culturales juegan en nuestra contra. Además leemos poco y por lo tanto no estamos acostumbrados a la lectura de texto de calidad. Esto es lo que dice el autor, explicando un poco de cuál es la necesidad de sí o sí leer lo suficiente, tener más conocimientos, abarcar un gran caudal de herramientas y por sobre todas las cosas ser crítico, porque el periodista tiene que ser crítico, tiene que tener un análisis de todo aquello que escribe, de todo aquello que logra y no debe enrollarse, tiene que tener verbos activos, un mejor manejo de sintaxis, entre otras cosas que son vitales para que él pueda trabajar. Como sabemos, todas estructuras de las noticias responden a esos primeros aprendizajes que, por ejemplo, en cátedras pasadas, como se dio en Gráfica 1, respetan lo que son las estructuras de las noticias como estructura del pirámide, pirámide invertida y demás. Siempre lo más importante es tener la información jerarquizada, la 6W o también las 3C que acabamos de decir, que es decir, debe ser claro, concreto, conciso, que ya lo dijimos, pero también se tiene que plantear todas las preguntas al momento de realizar una noticia o de presentarla, en donde tienen que estar contestados sí o sí las 5 preguntas básicas y luego el cómo, es decir, qué, quién, cuándo, dónde, por qué, y luego el cómo. Todo eso es fundamental para que podamos tener en cuenta al momento de desarrollar la noticia. Uno de los puntos que hay que tocar es, por ejemplo, cómo se dan las diferentes retroalimentaciones o cómo, por ejemplo, se integran acerca de las noticias, de las novedades, de lo urgente. Y para poder tocar una de las redes sociales, que es una de las más activas, donde una gran cantidad de personas están inclusive conectadas, participan, están activas, es la red social Facebook. Facebook tiene más de 2.300 millones de usuarios, una gran cantidad en su caudal de gente. Y en esta red social muchos se enteran a través de los diferentes medios, como por ejemplo, si hablamos de los locales, tenemos La Voz de Misiones o Misiones Online, también Primera Edición, El Territorio, que suelen tener las páginas en donde ellos dan la noticia y permiten a la gente poder realizar comentarios, retroalimentaciones e inclusive se les pone números de contactos para mandarles noticias si es que así lo necesitan. De las formas en las que se dan es de una forma en la que el periodista da su punto de vista, escribe, inclusive pone en las tapas de los diarios como imágenes para tenerlas de modo tal que uno pueda enterarse, digamos, sin necesidad de comprar el diario, todas las noticias e inclusive el formato de diario digital que es lo generan con los links para poder ir y revisar todas las noticias del día. De cierta forma, esto también genera y construye la opinión pública, construye también formas de pensamiento en la persona y no es algo aislado que uno solamente tira una noticia sin más y queda tirado y queda ahí en la nada, sino que la importancia que tiene es que además de que tiene la noticia, uno puede ir a otras páginas, hay videos en donde los presentan, hay retroalimentación si es que uno quiere comunicarse con el periodista en sí, e inclusive se puede lograr decir cuando uno está de acuerdo, en desacuerdo, si es que realmente se quiere enterar de las diferentes noticias, de los diferentes actos, etcétera y demás. ¿Qué te permite el hecho de utilizar el Internet? Las redes sociales, más que nada como Facebook en este caso del cual estoy hablando, y todo este caudal de herramientas que generan la retroalimentación de todo lo que uno quiere presentar como noticia y de lo que quiere recibir.